A ver, tratando un poco de redondear esto para que entendamos en qué parte estaríamos en nuestro descubrimiento del conocimiento, que es parte de todo este concepto que vamos a ir viendo en programación estadística uno y 2, ¿no? Hay una fase cero, si quieren, ¿no? Esta la voy a poner la fase cero, que es justamente el recolectar la data, ¿no? Recolectar la data, ¿no? Es el paso inicial, ¿no? Entonces, ustedes aprenden esto en muestreo, aprenden esto en, supongo, metodologías de investigación, sistemas de información, donde finalmente se origina el número que uno va a analizar, ¿no? Entonces, lo siguiente es un poco de esto si quieren, el procesamiento, la exploración, más que exploración, vamos a ponerle una fase de limpieza y depuración, digamos, ¿no? Limpieza de la data, digamos. Podemos pensar que una siguiente fase relacionada a la limpieza. Una vez que nosotros limpiamos la información, decimos, pasamos a una siguiente fase que es básicamente este concepto de explorar. Y después de explorar nos vamos hacia el análisis, ¿no? Hacia el análisis. Y finalmente estamos casi, antes de llegar a esto, es justamente en este proceso de visualización de la información, ¿no? Visualización de la data, ¿no? Visualización de la información. Visualización de la información, ¿no? Y el ERE, lo bueno del ERE es que tiene justamente elementos para cada una de estas fases del trabajo con la información, ¿no? Existen herramientas que te ayudan con el muestreo, existen herramientas que te ayudan con la limpieza de la base de datos, existen herramientas que te permiten explorar mucho más fácil los datos y tal vez hacer ahí un análisis descriptivo sumamente breve. Y después existen un montón de herramientas para hacer esto del modelado, el análisis, ¿no? de la información. Y nosotros ahora estamos viendo justamente algunas de las pocas, bueno, una de las muchas alternativas que tiene el ERE para esta parte de visualización de datos, ¿no? Una de las centrales es justamente este concepto del Markdown, que como han visto es transformar el código en salidas, en documentos, HTML, PDFs, Word, en diferentes formatos, tipo documentos, tipo presentaciones y todo lo demás. Y otra de las herramientas muy poderosas a colación de esto es justamente el Shiny, ¿no? Son como que las dos herramientas o los dos conceptos más potentes dentro del ERE para hacer visualización de datos, ¿no? Sumado a esto, o sea, pensando que muchas de las salidas que se incorporan en estos dos conceptos del ERE Markdown y del ERE Shiny son gráficas, tablas, ¿no? Que uno quiere mostrar justamente. Entonces, en la parte de la visualización de datos, que es un poco esto que estamos viendo ahora, nosotros tenemos que considerar al menos tres puntos importantes, ¿no? Que vale la pena tener presente, ¿no? Y esto un poco va relacionado o sea, lo primero es tener conciencia de la naturaleza de la base de datos, ¿no? De base de datos. En el sentido de que la base de datos que nosotros estemos trabajando, la base de datos que nosotros estemos trabajando, puede provenir de diferentes fuentes, digamos, ¿no? Es distinto pensar en un gráfico si la data proviene de una encuesta o de un censo o de un diseño experimental o es de una serie de tiempo o es de un dato de panel, ¿no? Entonces, la naturaleza de la base de datos o la naturaleza de la información es importante acá, ¿no? Para pensar cuál va a ser la salida que se va a generar. Otra cosa que es muy, pero muy, muy importante, que tal vez es la más importante de esto, es el mensaje que se quiere dar, ¿no? El mensaje que se quiere dar a partir del gráfico que uno va a diseñar, o de la tabla, o de la salida, o del documento en general que uno va a generar, ¿no? Entonces, este mensaje, ¿no? ¿Qué es lo que uno quiere? ¿Qué es lo que uno quiere finalmente transmitir a partir de esa tabla, ¿no? La idea es que mientras menos gráficos puedan ejemplificar o comentar algún concepto es mucho mejor. Y para eso, entonces, hay que pensar claramente en el mensaje que va a generar su gráfico, ¿no? En esta idea de la visualización de datos tienen que estar presente o tienen que tener presente que muchas veces
El mejor gráfico es aquel gráfico que se lee por sí solo, que no necesita tener al lado, si quieren, al investigador que ha hecho ese gráfico, y debería ser autocomprensión, digamos, ¿no? No debería tener muchos problemas, y para eso es importante pensar en el mensaje que el gráfico, la tabla, la salida que ustedes escojan, va a dar, ¿no? Y finalmente, bueno, tal vez esto, el segundo y el tercer punto, este del mensaje, y el que vamos a ver ahora que se llama el lenguaje, ¿no? El lenguaje. El lenguaje viene a cesar como que estos tres conceptos básicos para esta parte de la visualización. El lenguaje es muy importante en el sentido de que nosotros tenemos que tratar de combinar estos dos elementos, el mensaje y el lenguaje, pensando en el usuario o los potenciales usuarios que va a tener una visualización de datos, ¿no? Entonces, esto del mensaje y esto del lenguaje, de alguna manera están orientadas al usuario de la información, ¿no? ¿Para quién están haciendo ustedes el gráfico? ¿No? ¿Para quién están haciendo ustedes el gráfico? ¿O para quién ustedes están haciendo el dashboard? ¿No? En este caso, ¿no? ¿Quién es el consumidor final de su plataforma de visualización? ¿Quién es el usuario final de su documento Markdown? ¿Quién es el usuario final de esto de Shiny, ¿no? Y pensando en ese usuario, entonces hay que tratar de, si es un usuario menos sofisticado tal vez para el conocimiento de algunas estadísticas, entonces es mejor tratar de brindar gráficos y tablas lo suficientemente entendibles, digamos, ¿no? Sin muchas complejidades. Si el usuario es un poco más sofisticado, un poco más técnico, ¿no? Entonces ya el gráfico puede igual tener ese grado de sofisticación. El lenguaje ya puede utilizar términos técnicos para explicar un poco el concepto que se está desarrollando en el documento, ¿no? Entonces, esto del lenguaje y el mensaje es muy importante cuando uno piensa en este concepto de visualización de la información, porque finalmente es la bisagra o es el puente que une al investigador con el público meta, al que quiere hacer llegar este mensaje, ¿no? Y esta habilidad es sumamente importante para un estadístico porque justamente un estadístico trata de abstraer, trata de construir un modelo matemático a partir de la información, trata de generar algún análisis de patrones basado en las estadísticas y los modelos que genera. Y el último paso es transmitir esa idea a un público muy sofisticado o poco sofisticado respecto al tema a partir de herramientas que le permitan conectarse a ese público, ¿no? Entonces, el concepto de visualización de la información está orientado en este aspecto, ¿no? En la idea de transmitir o de mejorar ese canal de información para que el investigador pueda finalmente transmitir su mensaje de la mejor manera posible, ¿no? De la manera más clara posible, ¿no? Entonces, esa es un poco esta idea de los conceptos que uno tiene ahí. Bueno, finalmente la última etapa dentro de esto podemos llamarle la retroalimentación, ¿no? El feedback, digamos, ¿no? De esto de los datos, ¿no? ¿Qué hemos aprendido a partir de este flujo de trabajo de la información, ¿no? Eh, en el caso de ustedes, por ejemplo, lo que hemos ido aprendiendo en la materia es tratando de manejar una base de datos, de escribirla. No hemos hecho mucho énfasis en esto de la limpieza, que normalmente un poco se la puede ver se la ve en programación estadística 2. Hemos visto algunas herramientas para explorar, hemos visto algunas estadísticas descriptivas. El análisis que nosotros necesitamos de la base de datos es básicamente a nivel de indicador, nosotros nos hemos quedado, ¿no? Por eso el trabajo final está relacionado a que piensen en 10 indicadores, calculen esos indicadores, analícenlos y después muéstrenlo, digamos, ¿no? Ese es, por ejemplo, un flujo de trabajo, digamos, pensando en una salida bastante cerrada, digamos, ¿no? Hay 10 indicadores y una plataforma para mostrar esos 10 indicadores, ¿no? Este mismo esquema se adapta a aspectos más técnicamente más profundos, digamos, ¿no? Si uno quiere escribir un paper, es la misma idea, digamos, ¿no? En el caso de programación estadística 2, ellos tienen que escribir un paper pequeño donde haya un proceso similar, digamos, solo que esto del análisis está abierto
al método de minería de datos que ellos elijan, y la visualización está orientada a que ellos puedan diseñar un artículo en LaTeX con las diferentes salidas, por ejemplo, ¿no? El procedimiento sigue siendo el mismo, ¿no? Si uno va a redactar un artículo, se utiliza tablas, gráficos, salidas, ¿no? Párrafos con comentarios. Entonces hay que pensar en el usuario, la naturaleza de la información, el mensaje y el lenguaje, ¿no? Entonces, en este sentido, ya pensando un poco en el trabajo que tenemos en la materia, el Shiny es uno de los aliados que nos va a permitir justamente trabajar con la visualización de datos, pero en un aspecto mucho más amplio, ¿no? Mucho más amplio, dado que el Shiny, entre las ventajas que tiene, es que está diseñado exclusivamente para generar gráficos dinámicos, ¿ya? Entonces, ahí tal vez como un punteo ahí, el Shiny eh, está orientado a generar gráficos dinámicos, o está orientado más que gráficos, no está orientado a generar documentos dinámicos en el sentido de que estos documentos cambian, permiten la opción de variar algún parámetro y observar algunas salidas con diferentes valores, ¿no? No es algo estático, ¿no? Y el Shiny está orientado a eso, a generar documentos dinámicos. Estos documentos pueden ser presentaciones, pueden ser plataformas, pueden ser dashboards, pueden ser archivos HTML, digamos, ¿no? Entonces está orientado justamente a eso. En esta idea del Shiny que vamos introduciendo un poco con más precisión, eh, tal vez aquí esto de dinámicos lo podemos dar con que es interactivo. Finalmente esto de dinámico para nosotros significa que el Shiny es interactivo para el usuario, ¿no? Interactivo para el usuario. El Shiny nos va a permitir crear objetos o documentos interactivos para el usuario, es decir que la persona que pueda acceder al documento Shiny creado va a poder interactuar con él, y a partir de esa interacción va a poder generar las diferentes opciones dinámicas que tiene este documento, ¿no? Eh, Tal vez aquí es importante destacar que el acceso, ¿no? O sea, no, si vamos a puntear la construcción, ¿no? La construcción de un entorno Shiny, ¿no? La construcción de un entorno Shiny puede venir por tres canales, digamos. La construcción de un entorno Shiny tiene tres canales, ¿no? Tiene tres canales. Uno puede hacer documentos Shiny en R, ahora, digamos, a la fecha al menos, por medio de tres canales, ¿no? Eh, el primero está un poco relacionado a ver, estos tres canales en realidad varían en cuanto a la composición de los archivos que uno tiene, ¿no? Entonces, uno de los dos primeros canales para generar el entorno Shiny es mediante dos archivos, ¿no? Mediante dos archivos. El archivo UI.r y el archivo server.r, ¿no? Uno puede crear documentos Shiny a partir de dos archivos que se crean como archivos auxiliares para que corra estos documentos dinámicos o estos documentos interactivos. El UI y el server, digamos, ¿no? Esa es una de las opciones. La otra opción es mediante un solo archivo, ¿no? Un solo archivo que va a contener justamente un poco la misma idea de esto del UI del server, ¿no? Pero esto solamente va a estar contenido en un solo archivo, que a veces normalmente se lo denominado el app.r, ¿no? Esa es la otra opción de interactuar. Y otra opción que igual es ya mucho más frecuente ahora es hacerlo a partir del Markdown, ¿no? El Markdown ahora, el R Markdown permite dentro de documentos Markdown introducir un entorno Shiny, ¿no? Entonces, esta es una forma mucho más sencilla, más rápida tal vez, pero que depende del uso que ustedes quieran darle, ¿no?
Tal vez acá podemos tener una idea de que normalmente, ¿no? Normalmente a los documentos, o normalmente a los documentos o entornos, ¿no? A los entornos desarrollados con Shiny, se le llaman aplicaciones, ¿no? Aplicaciones, o también, vamos a bajarnos acá, o también son web apps, digamos, ¿no? Normalmente tienen un poco esta anotación, digamos, ¿no? O estos nombres. Estos documentos dinámicos, estos documentos interactivos, eh, se las denomina de muchas formas, ¿no? Es una aplicación en Shiny, también se la puede denominar, o también a veces se les conoce como web apps, digamos, ¿no? Son finalmente aplicaciones web que tienen algún tipo eh, tienen algún tipo de componente interactivo, digamos, en una web, ¿no? Eh, Eso, digamos, ¿no? Como una especie de introducción previa a esto del Shiny. Y si ya entramos a mirar acá algunas cosas de esto, lo bueno de leer Studio es que nos permite generar templates en estas tres opciones, aparte de los dos archivos, un solo archivo denominado, un R Markdown, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me voy aquí a abrir un nuevo archivo y me voy acá, eh, hay bastantes opciones en realidad para hacer esto. Entonces, si nos vamos a la primera que es, perdón, a ver, es un poco lento esto. Ya, ahora sí, ahora sí. Esta primera opción que es mediante dos archivos, un UI y un server. Si nos vamos acá a la opción de, perdón, si nos vamos acá a la hojita con el símbolo del más, un nuevo documento. Y nos vamos casi a la cuarta opción en el caso mío, ahí dice Shiny Web App, ¿no? Shiny Web App. Ese es otro nombre con el que se le conoce, Web App, una aplicación sencillamente. Esta opción de Shiny Web App va a iniciar preguntándome justamente cuál quiero, ¿no? Si quiero trabajar con un Shiny que tenga el archivo UI y el server, que es esta opción de Multiple File, o si no, quiero mediante un solo archivo denominado app.r, ¿no? Que sería la primera opción, single file, ¿no? Es un archivo simple o múltiples archivos. ¿Cuál es la diferencia, ¿no? de utilizar un ejemplo u otro? Depende un poco de lo que ustedes vayan a hacer, ¿no? Entonces, si tienen mucho código y quieren un poco diferenciar las tareas en cuanto a lo que va a ser Shiny, tal vez el multiple file es útil, ¿no? O si quieren, tal vez, si tienen poco código o les gusta tener todo el código en un simple archivo y quieren ir desarrollando en ese archivo todo el código para que su aplicación funcione, el single file es más que suficiente. No hay una ventaja de uno respecto al otro, muy notoriamente, ¿no? Eh, sí, no hay una ventaja sustancial ahí. Antes estaba asociado un poco al uso de estas aplicaciones en un servidor para que se pueda visualizar, pero ahora no hay mayor diferencia en esto, ¿no? Entonces vamos a empezar con esta idea del multiple file, porque ahí podemos distinguir entre los dos componentes que tiene el Shiny, un componente UI y un componente server. Ya sea un archivo simple o ya sea en un R Markdown, estos dos componentes del Shiny siempre se los tiene que definir y se los tiene que diferenciar en base a algunas características que vamos a mencionar más adelante. Y esos componentes son el componente UI y el componente server, ¿ya? Entonces, en este de dos archivos es una buena opción para distinguir cómo trabaja cada una de ellas. Otra cosa importante es que si nosotros elegimos esta opción, a ver, voy a cancelar, ¿no? Si nosotros elegimos esta opción de la que acabamos de abrir, la de el Shiny Web App, esta lo que hace es genera una página, o sea, cuando nosotros creemos el documento, esta opción lo que va a hacer es generar una página web que solamente contenga la aplicación en Shiny. Solamente contiene la aplicación y lo desarrollado en Shiny. No tiene absolutamente nada más, digamos, ¿no?
Es útil esa página web si es que nosotros lo queremos incrustar la salida a otra página web, por decir, ¿no? Pero si nosotros queremos, por decir, tener un documento que tenga texto, gráficos, tablas y además tenga tablas y gráficos dinámicos, en esos casos, ¿no? En esos casos donde queremos combinar mucho texto con igual gráficos dinámicos, ahí la mejor opción es irnos al Markdown, ¿no? Ahí es necesariamente la mejor opción es irnos a Markdown. Si nosotros nos vamos a concentrar únicamente en una salida, una aplicación, el camino para el Shiny App es este simplemente, ¿no? Es irnos a la hojita del más y elegir la opción que habíamos visto, ¿no? Esto del Shiny Web App, ¿no? Eso. Pero si queremos incorporar algún gráfico dinámico dentro de un documento, entonces el Markdown es la mejor opción ahí, ¿no? Y eso depende de lo que ustedes quieran hacer, ¿no? Dado que si hay una aplicación orientada a un tema en específico, tal vez es mejor solamente tener la aplicación funcionando, ¿no? En el fondo hay muchos dashboards para utilizarlos con Shiny en este formato, por ejemplo, ¿no? Entonces, si alguien quiere ahí explorar algunas cosas, hay otro tipo de dashboard aparte que el que hemos visto, el Flex Dashboard. El Flex Dashboard es optimizado cuando no necesariamente queremos un Shiny, sino queremos un Markdown con todas sus características en formato tablero, digamos, ¿no? Pero hay un montón de opciones para volver un documento netamente Shiny en dashboards, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, voy a elegir aquí el Multiple File y en Browse voy a dirigirlo esto a la carpeta de la materia 383. Code va a ser nuestro ejemplo 2 de Shiny. Esta va a ser nuestra clase del 18 de mayo, ¿no? Ay, perdón, voy a poner acá nuestra carpeta que se llame clase 18 de mayo. Estoy creando esta carpetita. Ya, entonces en esta carpeta que me acabo de crear, es una carpeta que se llama clase 18 de mayo. A ver, tengo que ponerle un nombre. Mi nombre simplemente va a ser app1, digamos. Ya, tiene que ser un nombre entero. O tiene que ser un nombre sin espacios. Ya, simplemente voy a poner est 383. Ahora, si es que vemos la carpeta en la que yo he guardado esto, que la tengo acá, está en la carpeta GitHub de la materia, en la carpeta Shiny, en la carpeta clase 18 de mayo, es 383. Ahí se ha guardado nuestros dos archivitos, el UI y el server. El UI y el server. Ahí es importante no renombrar estos archivos porque bajo la estructura del ERE, para que una función Shiny funcione, necesita estos dos archivos que estén dentro de la carpeta del proyecto o de la aplicación en este caso, ¿no? Eventualmente, si nosotros queremos añadir más cosas a nuestra función o a nuestra aplicación, como imágenes, otras cosas, normalmente aquí se puede crear una carpeta que se llame figuras o imágenes y después direccionar esa carpeta, ¿no? Es algo que no creo que lleguemos hasta esa parte, que igual depende de lo que uno esté haciendo. Y este es el template básico ¿no? Este es el template básico que tiene el ERE para la librería Shiny. Voy a borrarme algunas de las cosas que no son tan útiles acá. Que tenemos ahí el UI y tenemos también el server, ¿no? Si notan, tenemos en la carpeta o en el archivo UI tenemos la estructura de library Shiny. Y después tenemos este entorno, que es como el entorno que contiene a este concepto de UI, que en un momento lo explicamos, ¿no? Todo este Shiny UI inicia en este primer paréntesis y justamente termina en este último de acá, ¿no? Ahí está el último paréntesis, ¿no? Entonces, dentro del Shiny UI uno puede empezar a escribir las características que va a tener justamente la aplicación, por ejemplo, ¿no? En la parte del UI, y en el caso del server es una estructura muy similar, ¿no? Entonces tenemos ahí, por ejemplo, la librería Shiny como primer llamado dentro de este archivo, y después tenemos el Shiny Server,
¿no? Shiny Server y Shiny UI, por ejemplo. Hay que distinguir entre esos dos, Shiny Server y Shiny UI, para un poco tener presente cómo funcionan cada uno de estos. Voy a ir anotando acá algunas cosas para que lo tengamos presentes, ¿no? Eh, en UI, ¿no? En el entorno UI o en cualquier opción que aparezca UI, tanto cuando trabajamos con dos archivos, un archivo en el R Markdown, en UI se define justamente la interfaz o se define la estructura de salida del documento, ¿no? El UI define la interfaz justamente de la aplicación que nosotros queramos hacer, ¿no? Eso es importante. En UI justamente, en UI se define la interfaz, ¿no? Interfaz de la aplicación Shiny. El UI está destinado a definir la interfaz de la estructura del documento Shiny, ¿no? En server, ¿no? En server se realiza el procesamiento, ¿no? El procesamiento de la aplicación. En server se realiza el procesamiento de la aplicación y se generan, vamos a llamarlo, ¿no? Se generan las salidas y se generan las salidas para el UI. Entonces, en el UI se desarrolla la interfaz de la aplicación que nosotros queramos hacer y en el server se realiza el procesamiento de la aplicación y se generan las salidas del UI. Se generan las salidas para el UI. Entonces, es como que el UI es la puerta, digamos, que uno ve y en el server está todo lo que se hace ahí adentro, digamos, ¿no? Entonces, una es la máscara y el otro es todo el procesamiento detrás de esto, ¿no? Y por eso justamente acá en el UI, ¿no? Acá en el UI, el UI tiene diferentes formas, ¿no? Tiene diferentes opciones para un poco mejorar la salida de la aplicación. En este caso van a ver esta estructura, este fluid page, lo único que le está diciendo acá al Shiny es que toda la página tiene tiene una composición, una estructura fluida, por ejemplo, ¿no? No hay una división específica de paneles, de columnas o filas, ¿no? Entonces, estas opciones son útiles para eso, digamos, ¿no? Para ir definiendo algunos paneles si uno quiere. Y dentro de esto, uno va justamente definiendo algunas estructuras básicas para que eh, empiece a funcionar, si quieren, esto del Shiny. Ya entonces, veremos de alguna manera esto igual en algunas opciones este Shiny UI yo lo podría eliminar, no es tan necesario si es que está contenido en el archivo UI, por ejemplo, ¿no? Pero lo voy a dejar tal como está y tal vez aquí lo interesante es ver cómo funciona primero esta aplicación sin hacer ninguna edición y de ahí a partir de eso podemos hacer algunas ediciones básicas, ¿ya? Entonces la voy a hacer correr para que vean cuál es la salida de esto. Y ya está, ¿no? Lo que nos está generando finalmente es esta salida, ¿no? Es una aplicación que me permite, que me está dibujando un histograma, ¿no? Un histograma de alguna base de información, alguna base de datos, y me está permitiendo controlar el tamaño de las barras del histograma, por ejemplo, ¿no? Si quiero que sea más fino, digamos, más parecido a una densidad o más grueso, digamos, ¿no? Esa es la idea en el concepto del Shiny, ¿no? Toda la infraestructura del UI se ha construido, o sea, toda esta interfaz se la construye en el UI y cómo se genera o qué distribución se utiliza, las propiedades de este histograma se las construye en el server, ¿no? Entonces, para tener un poco de idea acá de cómo está funcionando, ¿no? El fluid page lo único que está haciendo es que el gráfico se genere de forma fluida, digamos, ¿no? Y no se está separando necesariamente en columnas o estoy generando algún tipo de forma específica, ¿no? Acá una vez que defino este fluid page, digamos que es como que toda la página, si yo
pongo más de estos gráficos, simplemente se van a ir apilando hacia abajo, por ejemplo, ¿no? No puedo apilarlos a una columna y nada de eso. Una vez que define un fluid page, puedo ponerle un título a esa página, ¿no? En este caso el título está con esta opción de title panel, el título del panel, ¿no? de esta hoja. Eso yo lo puedo cambiar fácilmente acá. Después eh, define esta barra, ¿no? Define esta barra de acá, esta barra donde está el number of beans, que es una barra, justamente lo define como una barra lateral, si quieren, ¿no? Una salida lateral, donde se van a incorporar estas cajas eh, que me van a permitir interactuar con el gráfico, ¿no? Entonces, este Seeder Bar Layout me está permitiendo justamente, este Seeder Bar Layout primero me está permitiendo definir que quiero de alguna forma en este gráfico, ¿no? Que exista un espacio para esta barra, ¿no? Me está diciendo que quiero, una vez que ya he definido una página fluida, quiero definir dentro de esa página fluida una estructura que me permite introducir estas barras de aquí al costado, ¿no? Estos box de interacción. Una vez que yo voy definiendo eso, entro en esta segunda, en el Seeder Bar Panel. Y en el Seeder Bar Panel lo que yo le digo es, bueno, dado que el Seeder Bar Layout lo he definido para introducir estos dos componentes, empiezo a llenar el primer componente, que sería el slider, el Seeder Bar Panel, ¿no? Esta parte. En el Seeder Bar Panel, lo que yo ponga dentro de estas dos paréntesis va a aparecer apilado acá en este costado izquierdo. Y la otra parte, digamos, de esto es normalmente lo que se denomina el main panel, digamos, el panel principal, donde yo voy a empezar a poner las distintas salidas. Entonces, si yo quiero incorporar botones acá, lo tengo que hacer dentro del Seeder Bar Panel, por ejemplo, en este ejemplo. Y si yo quiero incorporar más gráficos acá, los tengo que incorporar dentro del main panel. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Si ustedes notan, el Seeder Bar Panel se abre y se cierra ahí, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si yo quisiera duplicar este valor? Este slider input lo quiero doblar ahí. Lo voy a volver a introducir. Y para separar cada uno de estos objetos, lo único que tengo que hacer es poner una coma, ¿no? Y este plot input que está saliendo acá, también lo voy a duplicar. Le voy a poner otro plot output thisplot. Y como estoy introduciendo otro objeto, lo tengo que separar con una coma, ¿no? Entonces, dentro del main panel o dentro del slider panel, si es que voy incorporando elementos en la salida, los tengo que ir separando con comas. Excepto el último, ¿no? El último no es necesario que tenga comas. Si esto yo lo compilo, ¿no? Bueno, tengo que guardar siempre esto. Tengo que guardar siempre esto. De momento. Ya, ahora sí, ¿no? Si esto yo lo cambio así, ya se están apilando aquí las figuras, si se dan cuenta, ¿no? Pero de alguna manera hay una especie de conflicto porque en el MyPanel ya no está saliendo solamente un panel, no está saliendo un plot. Eso normalmente un poco se debe a la definición que yo vaya o al cuidado que yo vaya a tener al momento de definir los elementos del Shiny. Estos de acá, estos, eh, estas cajas, digamos, que aparecen en el Shiny, estas cajitas de acá, normalmente son las entradas, ¿no? A estas se les denomina los inputs del Shiny, ¿no? Estos son los inputs, estos box que hay acá, ¿no? Es como que los inputs definidos por el usuario, Y hay una serie muy amplia de inputs para esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el slider input es uno de los inputs que me permite justamente navegar entre un mínimo y un máximo y me permite iniciar con un valor fijado, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que ustedes ven acá, la estructura de estos inputs es casi la misma. El primer componente o el primer espacio está destinado para una llave, digamos, o para una palabra clave para identificar a este input. Entonces, por ejemplo, acá hay un problema porque el segundo input tiene la misma
la misma clave, ¿no? Entonces en el segundo input debería yo cambiarle el nombre, ¿no? Para que no se confunda, que posiblemente sea una de las explicaciones de por qué no sale el plot, por ejemplo. Entonces el primer espacio está destinado a la clave, ¿no? Entonces en este caso la clave se llama beans. El segundo espacio está orientado al título del input, ¿no? En este caso number of beans, ¿no? El título, number of beans. Ahora, los siguientes parámetros dependen un poco del input que esté uno utilizando. Hay inputs diferentes que tienen otras opciones. Por ejemplo, en este caso del slider input, lo que me permite ver es introducir un valor mínimo 1, un valor máximo 50 y el valor inicial, ¿no? En la opción value, cada vez que yo recargue esta entrada, siempre va a estar en 30, ¿no? 30 y 30. Si yo cambio el value por decir a 10, entonces el valor por defecto que va a aparecer va a ser 10, por ejemplo, ¿no? Entonces, tal vez acá lo que podemos hacer es, antes de entrar al server o a otros, podemos ir viendo algunos inputs que hay, por ejemplo, ¿no? El primero sería este del slider inputs. El slider input. El primero es, el primer espacio les he dicho que es como que la llave o la palabra clave de este input. El siguiente es el título y lo demás son los parámetros del input que nosotros hayamos definido, por ejemplo, ¿no? Después, por ejemplo, entre las características interesantes que tenemos, por ejemplo, es el action button, por ejemplo, es uno de esos, el action button, que tiene la misma idea, por ejemplo, ¿no? Yo le doy una palabra clave, este va a ser mi B1, digamos, mi botón 1, una etiqueta, digamos, este es el botón de acción, normalmente se lo conoce, se lo conoce como el botón de acción, ¿no? El botón de acción. Ese es uno de los ejemplos. A ver si es que sin hacer mucho más de esto, perdón, esto lo guardo y corremos esto. A ver, está teniendo algún problema con nuestro botón de acción, ¿no? Bueno, probablemente voy a volver ahí. Veremos cómo está ahora. Ya veremos, tenemos vamos a ponerle más bien la opción acá, label. Tal vez es un tema de que necesita que definamos la opción. Acción button, B1. Normalmente los problemas que pueden haber son por alguna mala palabra escrita, por alguna opción mal definida, ¿no? Entonces este action button nos está dejando hacer algo. A veces, incluso dependiendo de la computadora, puede ser un tema de los acentos. Que no estoy seguro si será eso en este caso. Sí, no. Por ejemplo, en este caso, ¿no? En este caso, por la codificación hay un problema con los acentos, ¿no? Botón de acción, digamos, ¿no? Y entraba en conflicto en Shiny cuando hemos utilizado el acento en botón de acción, ¿no? Eso a veces pasa, ¿no? Y eso es por un poco el encoding, ¿no? Estas aplicaciones, estos programas se han desarrollado, principalmente están optimizados para el inglés y para el español siempre tienen problemas con los caracteres raros, ¿no? Entonces es un problema aquí, digamos, porque ya no podemos utilizar, digamos, una acentuación correcta. Tal vez ahí habría que buscar alguna otra opción, ¿no? Para poner esto, introducir los botones, por ejemplo, ¿no? Ya, por ejemplo, tampoco me permite poner esto de esta forma, ¿no? Ya, pero el botón de acción en el fondo está funcionando, tal vez sin la acentuación correcta, pero este es el botón de acción, ¿no? ¿Qué hace el botón de acción? Debería tener algún resultado, digamos, ¿no? Si nosotros percibimos, acá, por ejemplo, el número beans está asociado al histograma, pero el botón de acción ahora no hace nada, por ejemplo, ¿no? El botón de acción es simplemente como un botón de acción, digamos, ¿no? O sea, es básicamente un botón que me permite, si yo lo aprieto, se pone en 1, y si yo lo puedo apretar, se pone en 0, digamos. Es como un switch finalmente, ¿no? Para utilizarlo, entonces yo puedo rescatar el valor y hacer que pase algo acá, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos ir viendo en algún caso
cómo funciona este botón de acción más adelante, pero esta es una de las opciones, ¿no? Entonces, cuando entremos al server vamos a tratar de darle más funcionalidad a este botón de acción. Otra opción interesante de estos es son las cajas o son las opciones para hacer check, digamos, ¿no? Es como unas opciones múltiples. Entonces voy a ponerle el checks. Hay varias opciones en realidad, hay varias opciones de estos. Eh, Está el checkbox input, ¿no? Está el checkbox input. Que tal vez podemos empezar por ese, que es un poco más sencillo. Este va a ser nuestro botón 2. El segundo hemos dicho que va a ser el label. En este caso, nuestro label va a ser simplemente botón de check, digamos, ¿no? De check simple. Botón de check simple. A ver, veremos qué pasa hasta ahí, que son las dos opciones básicas. Este es el botón de opción simple. Marca, no marca. Marca, no marca, ¿no? Cuando marca, podemos decirle que queremos que se añada alguna característica más, digamos. O cuando no marca, también, ¿no? Entonces, ese es el checkbox de botón con una opción simple, ¿no? Después tenemos el checkbox múltiple, ¿no? Con más opciones, por ejemplo. Puedo poner acá el checkbox input, nuestro botón 3, botón de checks múltiple. Bueno, y este es un poco ya más, un poco más elaborado, este botón. Este es el checkbox group input. Este botón es un poco más elaborado en el sentido de que, a ver, les voy a mostrar el help de esta función. Este es útil cuando nosotros queremos ver múltiples valores en nuestro gráfico, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tiene el nombre, que siempre es el primer argumento, el label, que es el segundo siempre. Después tiene este choice, ¿no? Que dice una lista de los valores que deben ser mostrados en el checkbox. Y eso, digamos, ¿no? Entonces, necesito, y bueno, dice igual si es que va a iniciar marcado con algo, digamos, ¿no? Entonces acá la siguiente opción del checkbox group input es poner las opciones de marcado, estas choice, por ejemplo, ¿no? Yo podría aquí pensar que esto puede ser una caja para definir o elegir algunos departamentos, por ejemplo, puede estar, por decir, urbano, o para definir área, digamos, urbano, rural, por decir, ¿no? Que marque, que se grafique lo urbano, lo rural, o tal vez el global de la información, digamos, si tuviéramos un gráfico, ¿no? Urbano, rural, global. Entonces guardo esto de la aplicación y lo hacemos correr. Hay un problema en algún punto, a ver, el múltiple. Simplemente múltiple, sin nuestro acento. Ya está, ¿no? Entonces, el botón de check simple ya está ahí, el botón de acción, sencillo de utilizar, y el botón de check múltiple. Si yo quiero que se haga alguna acción para lo urbano, o para lo rural, o para lo global, por ejemplo, ¿no? Esta es como una pregunta o una opción con múltiples parámetros. Uno puede seleccionar varias opciones al mismo tiempo, ¿no? Simultáneamente. Ese es útil para esto, digamos, ¿no? Si es que quisiéramos añadir la curva urbana, también la rural, ¿no? O quitar la rural y ver solamente la global, ¿no? Entonces, para ese tipo de cosas puede servir justamente esto del botón de check múltiple. Otro de los botones útiles en este caso es, por ejemplo, alguna entrada numérica, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo poner numeric, perdón, casi todos tienen la misma estructura, ¿no? Numeric input. Esto va a ser nuestro botón 4. La entrada de este input lo que hace en realidad es permitir que se capturen números, por ejemplo, ¿no? Entonces yo podría poner acá edad, digamos, ¿no? Un label que se llame edad. Y un valor por defecto. En este caso no es necesario poner un valor por defecto, ¿no?
Vamos a ver, este es bastante sencillo, el numeric input, lo voy a dejar ahí para que cuando lo corramos veamos también otro. Eh, Hay otro que es parecido a este del checkbox group input. La diferencia es que este solo va a permitir una opción de múltiples opciones, por ejemplo. Y ese es el input radio buttons, ¿no? En el radio buttons, que va a ser nuestro botón 4, que va a ser nuestro, el botón igual, como es un nombre, siempre tiene que estar entre comillas, nuestro botón 5 en este caso. La etiqueta de este va a ser por decir departamento, digamos, ¿no? Departamento. Y las opciones que podemos ahí tener, las choice, digamos, son justamente, puedo poner La Paz, Cochabamba, Oruro, digamos, ¿no? No sé, algunas de esas opciones. Lo guardo y lo compilo. ¿Dónde está el desorden en alguno de estos casos? Tengo comas, a ver, veremos otra vez para ver qué marca. Value está ausente, sin valor por omisión. Ya, esto supongo que es para esta opción del numeric que tiene que tener algún valor por defecto. Entonces, en el caso del numeric debería ponerle un valor, dice. Entonces, el valor del numeric va a ser, por decir, 10, digamos, ¿no? Que creo que ese es el error. Guardamos y lo compilamos. Y sí, tiene que haber algún valor por defecto ahí, ¿no? Si no, no interpreta. Ya tenemos diferentes botones de acción, ¿no? O diferentes inputs. Este slider que va moviéndose así, el botón de acción, el botón de check simple. El botón de acción y el botón de check simple son muy parecidos, no tienen la misma funcionalidad en el fondo, ¿no? Ambos van a devolver un 0, un 1, un true, un false si se ha presionado, por ejemplo. El botón de check múltiple la diferencia es que en acá uno puede marcar todas las opciones o una o ninguna, por ejemplo, si está interesado en esto. En esta de edad es un check basado en un número, entonces uno puede poner cualquier número ahí, por ejemplo, ¿no? Y el departamento, que este es un radio buttons, que justamente tiene idea de que solamente permite una opción, ¿no? No es como el botón de check múltiple, ¿no? Solamente permite una opción. Solamente permite una opción este, por ejemplo, ¿no? Que es el radio button. Existe una infinidad bueno, existen más eh, más inputs, ¿no? Estamos viendo un poco los más conocidos acá. Eh, tal vez podamos explorar alguno más acá, que es parecido a este radio buttons, que es justamente el select input. Voy a copiarme básicamente la misma estructura y van a ver la diferencia. Este va a ser mi botón 6. Va a ser mi botón 6. Y pongo una coma acá para que no haya problemas, ¿no? Guardo siempre, compilo. El radio buttons son bullets así en círculos que solamente me permiten elegir uno. Mientras que este select input se abre un box, digamos, donde yo puedo elegir las opciones, ¿no? La Paz, o Cochabamba, o Oruro, por decir, ¿no? Un poco es el formato finalmente, ¿no? De lo que uno tiene ahí. Entre otros, también entre otras opciones que hay ahí, están por ejemplo este del text input, que es parecido al numeric, ¿no? En este caso, lo que permite es introducir algún tipo de texto, ¿no? Entonces acá puedo poner, este es el entrada de texto, ¿no? Entrada de texto. Pensemos que también tiene algún valor por omisión, ¿no? Aquí puedo poner como que el value puede ser ingrese, no ingrese su texto, digamos, ¿no? Alguna cosa de ese estilo. Compilamos esto y ya tengo acá otro, ¿no? Ingrese su texto acá, ¿no? Entonces puedo borrar esto y ahí borrar, digamos, ¿no? Ahora lo bueno de esto es que podría dejarlo vacío, digamos, podría dejarlo sin nada ahí. Lo guardo y lo compilo, ¿no? Y aquí igual ya aparece vacío, ¿no? Entonces puedo rellenar. Cosa que no podía hacer con esto de la edad, ¿no? Al parecer no puedo poner un valor por omisión ahí. Tal vez puedo poner un valor nada, digamos, ¿no? Ahora, lo bueno de esto es que debería detectar, digamos, no me va a dejar escribir letras, no estoy presionando las teclas de las letras, no me va a dejar entrar, pero sí me va a dejar entrar números, ¿no?
pero no me va a dejar entrar letras. En el caso de la entrada de texto, sí me va a permitir entrar números y texto, ¿no? Dado que los números también son caracteres que pueden ser usados como texto en alguna forma, ¿no? Eh, Entre otras cosas muy útiles para este tipo de plataformas, muy útiles, es justamente la opción de poder cargar archivos, ¿no? Uno podría cargar archivos directamente a su aplicación, ¿no? Una de las ventajas de esta aplicación es que como son aplicaciones pensadas para funcionalidades HTML, uno puede hacer que estos shinies estén funcionando en línea, ¿no? Entonces uno podría en línea hacer que uno pueda subir sus propios archivos y pueda trabajar y operar de alguna manera, digamos, ¿no? Entonces este otro botón que vamos a ver, este es el File Input. Voy a poner, digamos, introduzca, o si no, su CV o, no sé, cargue su foto, digamos, ¿no? Cargue su foto. Y podemos decirle que suba su foto, o suba algún archivo, o suba alguna base de datos, o suba algún CSV, y a partir de eso que haga algún tipo de cálculo, por ejemplo, ¿no? Esto puede ser una opción. Veremos cómo corre, si corre con esas dos simples opciones. Y aquí está, por ejemplo, ¿no? Cargue su foto, digamos, ¿no? Y ahí puedo hacer un browse y buscar el archivo que quiera y se va a guardar, ¿no? Ahora, este es finalmente un input, digamos, ¿no? Es este archivo que se guarda según la hermenéutica que uno tenga, lo puede guardar en otro lugar para que se vaya almacenando las diferentes cargas que está haciendo este botón, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es bien versátil, si se dan cuenta, esto de los inputs, ¿no? Estos diferentes botones que tenemos acá. Y eso bueno, eso es importante tener presente en el sentido de que estos son finalmente botones que me dan esta idea de interacción con el gráfico, ¿no? Ahora, por ejemplo, estos botones no hacen nada, solamente están ahí para que conozcan ustedes un poco la forma de estos botones. Y justamente este primer paso, que es hacer los botones, se los hace en el UI, que es el interfaz, digamos, ¿no? Para el usuario. Cuando yo quiero conectar estos botones con las salidas que yo tenga acá, entonces ahí yo ya tengo que empezar a utilizar el server, ¿no? Entonces el server es como que la conexión con estos botones, y en el server también empiezo a generar estas salidas, ¿no? Empiezo a generar estas salidas. Una última interacción en el UI es que captura las salidas del server para ponerlas en acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el MyPanel lo que finalmente se pone es justamente eso, ¿no? El MyPanel captura salidas que se han construido en el server. Una de esas salidas, por ejemplo, se las grafica en un plot, y esa salida se llama thisplot, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo esta es una salida que proviene del server necesariamente. Y esto normalmente se la puede modificar y se la ha construido acá en el server, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin ir muy lejos acá, por ejemplo, si se dan cuenta, este archivo de salida se llama plot output y contiene el objeto thisplot. ¿Dónde está el objeto thisplot? Si uno va al server, van a ver que acá se está definiendo esto, ¿no? En esta parte se está definiendo eso justamente. Acá está el objeto thisplot, ¿no? Acá está el objeto thisplot. Y aquí hay una estructura que en un momento más la vamos a empezar a ver, pero acá está justamente ese thisplot que aparecía en el UI, ¿no? Ahí está el thisplot, por ejemplo, ¿no? Tal vez hasta acá alguna pregunta respecto a esto de los botones antes de hacer estas conexiones con el server. ¿Dudas, preguntas? Ya. Eh, Ahora, vamos a estar un poco más tiempo en este de Lui y el server más que en los otros, porque el concepto es lo mismo, ¿no? Estos de los sliders se va a mantener los mismos inputs. Todos estos inputs funcionan en cualquiera de los formatos que hemos visto, ¿no? Ya sea por Markdown o ya sea con un solo archivo, ¿no? Lo más importante acá es esta parte de los inputs, que son justamente los que me van a permitir este proceso de interacción, ¿ya? Lo siguiente es justamente esto del server y cómo va trabajando con esta idea, por ejemplo, ¿no? Entonces,
vamos a ver esa idea del server, que es un poco la forma de cómo yo puedo ir trabajando con esto. Em, ¿Qué más? A ver, en teoría me debería dejar, me debería permitir meter otro displot ahí, por ejemplo, con la copia, ¿no? Y si no, vamos a ver después cuál es el problema de esto. Y que no me está permitiendo. En el peor de los casos, lo que voy a tener que hacer es acá poner otro main panel ahí, que no debería tampoco. Veremos con esta opción cómo se genera esto. Ya. Esto es principalmente porque está bien, esa es una de las limitaciones tal vez de esto, de este el UI y el server, porque estamos pensando tal vez más en una sola salida, ¿no? Estamos pensando más en una sola salida que otra cosa. Ya, ya, pensaremos un poco en estos de los botones y cómo van interactuando con cada una de estas cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de salidas que uno puede ir planificando. Y en el server se planifican todas esas salidas, ¿no? Toma como insumo los inputs y en el server se planifican todas las salidas. Vamos a diferenciar acá esta llave, que es justamente donde está entre las llaves se encuentra la función Shiny. Y después están estos objetos que se conocen como render, ¿no? Los render son las cajas donde se procesan las salidas para el UI, ¿no? En los renders son los donde se procesan las salidas para el UI. Uno de esos renders es el render plot. El render plot, por definición, lo que va a botar son plots, ¿no? Son gráficos, si quieren. Estos render plots se los tiene que asignar a algún objeto, ¿no? En este caso el objeto displot. Pero para decirle al Shiny que este displot es un objeto que nosotros queremos utilizar en el UI, tenemos que ponerlo en este formato, ¿no? Output pesos displot. Entonces, este render que genera un gráfico lo asignamos al objeto displot, ¿no? Esa es un poco la idea acá. Y en el render plot, ¿no? Todo lo que está acá dentro del render plot está orientado a generar justamente la interfaz con los inputs que habíamos definido antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá lo que hace es en X se genera, X utiliza esta base de datos Fightful, solamente toma la segunda columna, como que toma en cuenta estos, genera las barras y después dibuja un histograma, digamos, ¿no? Nosotros podríamos olvidarnos de todo esto, digamos, ¿no? Podríamos olvidarnos de todo eso y hacer nuestro propio gráfico en base a las características que nosotros hemos puesto acá, por ejemplo, ¿no? En base a las características que hemos puesto acá. Por ejemplo, este beans, lo voy a renombrar, lo voy a llamar B0, digamos, ¿no? Nuestro botón inicial. Después tenemos 8 botones distintos ahí, digamos, ¿no? Nuestro botón inicial puede ser la media, digamos, la media de la distribución que nosotros creemos, ¿no? La media, por decir. Una media que esté entre 1 y 50 y con un valor de 30, por decir, ¿no? Podemos aquí nosotros entonces decir que voy a generarme un X que tenga una distribución normal, digamos. Quiero una X que tenga una distribución normal de 1000 valores, ¿no? Ahorita vamos a empezar un poco a jugar con esto de los inputs para ver cómo podemos ir jugando con esto o ir incorporando esto. Y acá le puedo decir, quiero que quiero que el valor de la media de esta distribución que yo voy a crear provenga de un input, ¿no? Provenga de un input. Entonces acá yo dentro del render ya voy a empezar a utilizar de- estos valores que se van a definir en el input. Entonces aquí yo le puedo decir la media, quiero que provenga de un input. Para hacer eso, lo único que yo hago es ponerle input, ¿no? Quiero que venga de un input, pesos, ¿cuál input? ¿No? ¿Cuál de todos estos vas a usar? En todo caso, yo voy a utilizar el input B0, ¿no? Quiero que tome el input B0 y además quiero que la desviación estándar de esta, por decir, sea 10, ¿no? A partir de eso quiero que se genere un histograma de X. Un histograma de X. Y con eso puedo guardar esto y hacer correr, por ejemplo, ¿no? Guardo ambos archivos y corre. El render es el dibujo de una normal con media en el parámetro que yo he definido acá, 30. Si esto yo lo muevo, quiero que la media sea 11, ¿no? La media se está moviendo seguramente al 11.
quiero que la media sea igual a 50, ¿no? La media se está yendo al 50. ¿No? Entonces, ya he anexado con uno de los botones, por ejemplo, ¿no? Ya he anexado con uno de los botones. Y es lo interesante de esto eso es lo interesante de esta parte de los inputs, ¿no? Entonces, si se ven es relativamente sencillo, solamente con el input B0 lo estoy llamando al render plot, ¿no? Lo estoy llamando al botón 0, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si yo la cantidad de muestras, ¿no? A ver, para hacer funcionar otros de estos botones. ¿Qué tal si yo, la varianza, digamos, ¿no? La varianza de esto, lo pongo acá, en el box que teníamos para un número. Este solamente recibe números, ¿no? Entonces esta podría ser la varianza, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a efectuar esto. Ese botón era el botón de numeric, el numeric input. Este ya no va a ser edad, va a ser mi varianza. Mi varianza. Este está en el botón 4. Y el valor por defecto de mi varianza va a ser 10. Esto yo lo guardo, me voy al server y esto tengo que buscar al B4, por ejemplo. Entonces acá cuando defina yo la normal, le voy a decir que la desviación estándar, bueno, más que desviación estándar, entonces esta debería ser, aquí en el UI voy a cambiarle más adelante desviación estándar. Este debería provenir de un input y que provenga del B4, ¿no? Que provenga del B4. Esto lo guardo, en el UI en vez de varianza le voy a llamar simplemente desviación estándar, SD. Lo guardo y compilamos. Entonces acá ya tengo anexado la media, y si en acá el SD, digamos, esto lo puedo decir, bueno, quiero una varianza de 0.9, ¿no? Se va a comprimir mucho. O quiero una varianza de 10, perdón, una varianza de 100. No, quiero una varianza de 1. Entonces, en cualquier caso se va a parecer a la normal porque estamos jugando simplemente con la normal, digamos, ¿no? No va a afectarse demasiado ahí, por ejemplo, ¿no? Pero estoy jugando con las varianzas, por ejemplo, ¿no? De la distribución normal. Quiero que la varianza sea igual a 1, por decir, ¿no? Si dejo vacío no va a poder calcular porque no sabe qué usar, ¿no? Pongo 0, tampoco debía poder pasar mucho porque estoy diciendo varianza 0, digamos, ¿no? Estoy convirtiéndole básicamente en una variable. Ya no es distribución, es solamente un punto para, son 1000 valores repetidos, ¿no? Entonces ahí puedo jugar con la varianza, digamos, ¿no? Quiero que sean, por decir, una varianza de 100, ¿no? Entonces, acá se debería ver el efecto en el eje de las X, ¿no? Una varianza de 100 de menos 300 a 400. Una varianza de 10 de 10 a 60, ¿no? Una varianza de 5 mucho más apilada, digamos. Una varianza de 2 mucho más concentrada, ¿no? Ahí podemos jugar con eso. Otra de las cosas interesantes en esto es que podría tratar de hacer que el título provenga de otro lado, por ejemplo. Histograma de X, ¿no? Entonces acá podría eso decirle que el text input sea el que está jalando el título, por ejemplo, ¿no? Acá en vez de entrada de texto le puedo poner título del gráfico, digamos, ¿no? Título, título de la figura. El título de la figura. El valor por defecto no va a haber nada. Lo único que tenemos que recordar acá, esto está en el botón 7. Y puedo irme acá en el render plot y decirle, bueno, quiero que se grafique el X. Y además quiero que, si no me equivoco, acá es, no se grafique nada, ¿no ven? Esto era para eso. Veremos acá. Simplemente para hacer un juego para ver si está funcionando esto, puedo crear otra X acá que sean 10 valorcitos y ver si el histograma está funcionando. Está bien, ¿no? Entonces está bien. Entonces solamente para que no aparezca el título le tengo que poner ANN igual a false. Ya no va a aparecer el título del histograma. Lo que sí voy a hacer después es utilizar el comando title y decirle que el main, el título principal, provenga de un input, ¿no? Provenga del input que era el B7. El B7. Con eso ya debería ser más que suficiente y con esto tengo otro título, otro botón más funcionando, ¿no? Si me voy acá al título, le pongo cualquier cosa, eso va a empezar a aparecer, ¿no? Le pongo cualquier cosa, ¿no? Le puedo poner histograma, clase, digamos, ¿no? Y ya está, ¿no? Histograma, clase. Se está cambiando el título, ¿no? A ver, algún otro interesante que se podría utilizar acá. A ver, para ir cerrando esto de cómo funcionan los inputs con
Ahora estamos concentrados un poco a ver cómo funcionan los inputs, ¿no? Es un poco, esa es la idea acá. Eh, por ejemplo, este de acá está generando múltiples opciones, ¿no? Entonces, con este hay que tener cuidado porque este tiene diferentes opciones, ¿no? Este es mucho más fácil, por ejemplo, ¿no? Porque esto es, lo que hace esto es simplemente generar un vector con una salida, ¿no? Este igual devuelve solamente finalmente el texto, o devuelve La Paz, o Cochabamba, o Oruro, no devuelve otra cosa. Mientras este puede estar devolviendo un vector de un tamaño con nulo, con uno, con dos o con tres objetos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es lo único cuidado que hay que tener con este tipo de elementos. Entonces, por ejemplo, tal vez para ir viendo algunas cosas, ¿no? Podemos tratar de jugar con este botón de check simple. Marca, no marca, marca, no marca, ¿no ven? Tal vez este nos puede decir si queremos que se añada la densidad o no, por ejemplo, ¿no? La densidad de esto. Entonces, una opción para hacer esto es... o si queremos que se añadan los ejes, por ejemplo, ¿no? Que eso va a ser mucho más sencillo. Acá le puedo poner como que... no quiero que se dibujen los... no quiero que salgan los ejes. Eso era... ¿Con qué opción? A ver... déjenme recordar esto, no... Se me ha ido la opción de cómo... Los access, perdón, sí. Voy a ponerle como access igual a false, ¿no? Lo que voy a hacer es que ese botón me dibuje... me ponga los ¿no? Voy a hacer que este botón se asocie a la opción de que se grafique o no se grafique perdón, el botón de check simple antes del botón de acción y va a ser muy similar el botón de acción, ¿no? El botón de check simple nos va a permitir saber si esto está funcionando o no, digamos, ¿no? Entonces, lo que puedo poner acá es, si recuerdan, nuestra opción era del axis. Axis 1 dibujaba, por ejemplo, el primer gráfico, ¿no? Entonces aquí puedo decirle if input, nuestro botón de acción se llama, nuestro botón simple se llama B2, por ejemplo, ¿no? Entonces acá puedo decirle si tú tomas el botón 2, ¿no? Si tú tomas el botón 2, si esto es igual a cierto, quiero que grafiques el eje de las X, ¿no? El eje de las X, por cierto. Por false no debería hacer nada, ¿no? No debería entrar acá básicamente. Entonces, muy sencillo esto. Simplemente le estoy diciendo que por true haga esto, por false no. Estos botones finalmente lo que crean son vectores con true o false. Entonces, acá, por ejemplo, si marco, se va a graficar el eje. Y si no marco, no se va a graficar el eje, ¿no? Eso está asociado ya a ese botón. Por true, dibuja. Por false, no dibuja. Por true, dibuja. Por false, no dibuja. Y el botón de acción es muy parecido a ese, ¿no? Le puedo decir, bueno, además quiero que el botón de acción, que es el B1, si aprietas el B1 se dibuje el axis 2, ¿no? Que sería el eje de las Y's. Compilo nuevamente esto. Si hago el botón de check simple, se dibuja el eje X. Si hago el botón de acción, se dibuja el eje Y. ¿No? Entonces ya tengo ahí control, digamos. Ya estoy interactuando con esto de los botones para ver cómo se van interactuando con esto, ¿no? Ya aquí depende perdón, ya aquí depende mucho de lo que ustedes quieran hacer finalmente, ¿no? Está marcando nuestro botón de acción, que debe ser por el eje que se está moviendo, ¿no? Y entonces acá depende mucho de lo que ustedes finalmente quieran hacer, ¿no? Ahora, esto del botón de acción es importante ver que si notan está tomando diferentes valores. Habría que ver cuál es esa característica. Este botón de acción normalmente a veces se lo utiliza incluso para mandar algo, digamos, ¿no? O para confirmar la subida o alguna acción por única vez, digamos, ¿no? Mientras este botón de check simple es bastante sencillo de utilizar. Este botón de acción hay que tener cuidado, ¿no? Una vez está funcionando, dos, ¿no? Y la tercera hay que descubrir ahí qué opciones está mandando para que esto ya no salga, por ejemplo, ¿no? A ver, después, y eso es fácil después un poco buscar, ¿no? Esta es muy parecida a esta de La Paz, Cochabamba y Oruro, digamos, este departamento que podríamos utilizarlo para alguna cosa después, ¿no?
Pero bueno, eso es ya un poco más, depende mucho de lo que ustedes vayan a ir haciendo, ¿no? A ver, no sé hasta ahí si ustedes tienen alguna duda, pregunta, consulta de esto de cómo funcionan los inputs, porque lo que nos está quedando pendiente son estos de los renders, que hay muchos renders que todavía se pueden mirar, digamos, ahí. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta. Ya, a ver, en este punto tal vez vale la pena, tenemos unos 20 minutos, les voy a dar un ejercicio que es bastante sencillo en este caso del Shiny. Eh, y es simplemente, a ver, se los voy a anotar acá, ¿no? Este ejercicio. El ejercicio es, ¿no? Con este Shiny de dos archivos, ¿no? Básicamente es adaptar, ¿no? Adaptar el Shiny, el template de Shiny, ¿no? El que normalmente ustedes abren para generar una aplicación que permita trabajar con tres distribuciones estadísticas, ¿no? Con tres distribuciones estadísticas. No, adaptar el template de Shiny para generar una aplicación que permita trabajar con tres distribuciones estadísticas. Y además aquí tal vez es esta, ¿no? Usar al menos dos botones, ¿no? O dos inputs, ¿no? Usar al menos dos inputs. Esa que sea su ejercicio para ahora, ¿no? La idea es básicamente que su Shiny tengan una opción como esta, digamos, ¿no? Departamento, eligen por decir, aquí debería ser distribución normal, uniforme o exponencial, ¿no? Cualquiera de las distribuciones que ustedes elijan. Y generar sus valores aleatorios, ¿no? Y incorporar algún botón adicional más para que esto se vuelva funcional. Ese es básicamente su ejercicio, ¿no? Adaptar el template de Shiny para generar una aplicación que permita trabajar con tres divisiones estadísticas, ¿no? Estos valores aleatorios, ¿no? Valores aleatorios. Y usar al menos dos inputs, ¿no? Los inputs que ustedes consideren útiles, digamos, ¿no? Esto para ya un poco tener práctica de esto del Shiny. Entonces, van a ver que la idea es para que practiquen esta primera parte. Así que empezaremos con este ejercicio. Tienen unos 15 minutos para hacer eso. Yo voy a estar conectado y si tienen alguna duda, comentario, me escriben o también activan su micrófono y preguntan.